Antes de comenzar, que voy a pediros un favor. Estamos teniendo problemas con la transmisión y eso es por la acumulación de los teléfonos conectados al wifi. Así que os pido por favor que desconectéis los móviles o los pongáis en modo avión, porque ya te digo, tenemos problemas de transmisión. Bien, vamos a dar un tiempo para que los niños salgan en orden, calladitos, a sus escuelitas. Calladitos, en orden. Bien, pues bienvenidos a todos. Un privilegio de nuevo estar aquí en la presencia del Señor. Amén. Dar la bienvenida a los que nos visitan, dar la bienvenida a la familia de Natalie, a Luis, su esposo, y a sus pequeños. Sed bienvenidos, esta es vuestra casa. Y a todos aquellos que nos siguen a través de las redes sociales, un saludo y un abrazo fraternal. Hoy quiero seguir tratando el tema tan importante que llevamos ya 2 o 3 semanas, que es tratar sobre el amor de Dios. Se predica mucho sobre el amor de Dios, pero es que es una realidad. Se podría estar quizás un año entero predicando sobre las facetas del amor de Dios, cómo Dios nos ama. Es algo que, como decíamos las semanas anteriores, es algo que la mente humana no llega a comprender, la mente limitada del ser humano no llega a entender cómo nos ama Dios, ni tampoco la grandeza de su amor. Estamos precisamente viendo todo esto. Las preguntas que surgían es ¿cómo nos ama Dios? ¿Entendemos el amor de Dios? Decíamos que Dios muestra su amor al morir Cristo por nosotros, que éramos pecadores y por tanto éramos sus enemigos, porque todo pecador, todo aquel que vive en pecado, se convierte en enemigo de Dios. El amor de Dios, el verdadero amor, no se parece en nada al amor humano, que es un amor, suele ser un amor egoísta, salvo, digamos, algunas excepciones. Siempre suele ser un amor egoísta. Si me das, te doy. Y el amor verdadero es te doy porque te amo. Esa es la diferencia, ¿no? Por eso, Jesucristo, nosotros estábamos condenados. Había una sentencia de muerte, de condenación eterna contra nosotros. Pero Jesucristo anuló esa sentencia, anuló los cargos que se habían levantado contra nosotros por culpa del pecado. Era, por tanto, una sentencia condenatoria y la eliminó, dice la Biblia, colgándola en la cruz. Así pagó nuestra deuda, esa deuda que habíamos contraído por culpa de nuestro pecado y que para nosotros era imposible de pagar. En otras palabras, donde tenía que estar yo crucificado, estaba Cristo. Y eso es algo que nos compromete, porque el amor de Dios nos compromete. No es aceptar el amor de Dios y decir, qué bueno es Dios que me ama. Sí, Dios nos ama, claro que nos ama, pero también nos exige que amemos de la misma manera que ama a Él. Después de entender el amor de Dios, decíamos también que hay muchas personas que dicen, Dios me ama, pero yo les preguntaría a todos ese tipo de personas si saben realmente la grandeza o comprenden la grandeza del amor de Dios, esa grandeza de amor que hace amar incluso a los enemigos, esa grandeza de amor que aún sin merecerlo, Dios creó el plan de salvación que no fue otro que enviar a su amado Hijo a la cruz a morir en nuestro lugar. Esa grandeza de ese amor, hay personas que aunque digan que Dios les ama, no llegan a comprender. Ningún amor, hermanos, se puede comparar a este tipo de amor. Luego decíamos también que el amor de Dios es eterno, o sea, no se acaba. El amor humano a veces se comenta, se nos terminó el amor, ya no te quiero, ya te dejo, me busco otro, me busco otra, porque ya el amor se terminó.
Ese es el amor, digamos, egoísta, el amor humano, pero el amor de Dios no es así. El amor de Dios, dice 1 Corintios 13, Pablo dice que el amor de Dios nunca deja de ser. El amor de Dios no se termina, es eterno, porque todo lo relacionado con Dios es eterno, es eterna su bondad, es eterna su misericordia, es eterna su paciencia con nosotros, todo lo relacionado con Dios es eterno. Nada ni nadie, por otro lado, nos podrá separar del amor de Dios. Queramos o no queramos, Dios nos ama. Nadie puede impedir que Dios nos ame y nos ame de esta manera. Y que nos ha mostrado, lo ha demostrado por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El Señor nos dice hoy, decíamos la semana pasada, por boca del profeta Jeremías: Iglesia, yo te he amado, te sigo amando, pueblo mío, y os amo con un amor eterno. Con un amor... A ver si cambiando el micro. Os amo con un amor eterno, con un amor inagotable, y quiero estar cerca de ti. Eso es lo que nos dice Dios hoy a su Iglesia. Nos ha amado, lo ha demostrado a lo largo de nuestras experiencias con Él. Nos ha sacado de miles de problemas. Nos sacará y nos sigue sacando cada día de todos esos problemas porque nos sigue amando de la misma manera. Porque, como digo, su amor es eterno, no cambia, es inmutable. Y además, como nos ama, quiere estar cerca de nosotros. Toda persona que ama a otra persona quiere estar cerca de esa persona. Y Dios, que nos ama y nos ama de esta manera, también quiere estar cerca de nosotros. Y algo importante, nunca podremos ser separados de ese amor. El amor, como he dicho, de Dios con nuestra mente humana es imposible de entenderlo. Es imposible de comprender también su grandeza. Para ello debemos andar, debemos vivir en el Espíritu para poder entender y conocer su grandeza. Todas estas bendiciones espirituales, que son las verdaderas bendiciones que Dios quiere darnos, las bendiciones espirituales, se hacen patentes y efectivas cuando nosotros respondemos a su llamado. Él nos llama a la santidad, Él nos llama para ser sus hijos, Él quiere que seamos sus hijos, pero la decisión la tomamos nosotros. Nadie obliga a nadie a ser hijo de Dios. La palabra de Dios dice: a lo suyo vino, a su pueblo, al pueblo que Él mismo había creado, y su pueblo lo despreció. Y luego hay una gran promesa ahí que luego analizaremos, que es que a todo aquel que le recibe, que le acepta, le da la autoridad, el poder legal de llamarse hijo de Dios. Cuando entendemos y conocemos la grandeza del amor de Dios y sabemos que hemos sido llamados, esto nos empuja, nos insta a testificar de Cristo. Una vez que respondemos a su llamado, somos salvos, recibimos la salvación como un regalo, pero nuestra vida cristiana no debe quedarse con recibir solamente, sino que de lo que hemos recibido tenemos que dar a los demás. O sea, es la obligación de la Iglesia, la obligación de todo hijo de Dios, de testificar de Cristo. Y testificar con nuestra boca, pero también con nuestro testimonio, y hablar de las enseñanzas de Cristo. Es nuestro deber y también nuestra obligación. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 9, Pablo nos exhorta a dar testimonio de Cristo y de lo que ha hecho por nosotros. Dice así: quien nos salvó y llamó con un llamamiento santo, o sea, un llamamiento a una vida de santidad. Dice: no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia, o sea, el regalo que nos fue dado en Cristo Jesús antes de la fundación de los siglos, de los tiempos. Hermanos, Dios nos salva y nos llama para vivir una vida santa.
apartados, dedicados y consagrados al servicio de Dios. Y no lo hizo porque nosotros lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo de los tiempos, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo. Es un llamamiento, hermanos, a recibir la luz. La luz simboliza el conocimiento, la sabiduría divina y la verdad, para que al responder a ese llamado pudiéramos recibir la adopción de hijos, ser hijos de Dios, y la salvación, o sea, la vida eterna. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, vamos a leer los versículos del 9 al 12. Dice así: aquella luz verdadera, se refiere a Cristo, que alumbra a todo ser humano, a todo hombre, pone la Biblia de Reina Valera. La palabra hombre en la Biblia simboliza al ser humano, hombre y mujer. Dice, venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Pero el mundo al que vino no le aceptó, no le conoció, no tuvo una relación con él, no quiso tener relación con él. Dice el versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y aquí está el llamamiento que antes he comentado, mas a todos los que le recibieron o lo reciban hoy, porque esto es de aplicación para nosotros hoy, a los que creen en su nombre. La palabra creer también va unida a la obediencia. El que cree, obedece. El que no cree, no obedece. A su nombre, dice, les dio potestad, que significa autoridad o derecho legal, de ser llamados, hechos hijos de Dios. Hermanos, Él nos llama a toda la humanidad a aceptar a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador, y a los que responden a ese llamado, los adopta como hijos y les regala la salvación. Ese es el orden. Tú decides. Él te da el plan de salvación. Ese plan de salvación se llama Jesucristo y lo que hizo en la cruz por ti. Pero tú decides aceptar ese sacrificio, aceptar a Cristo como tu Señor, que significa tu dueño y tu Salvador. Y entonces Él te hace hijo suyo y te regala la salvación. Tremendo, ¿verdad? Si la humanidad lograra entender esto, andaría en guerras, en luchas fratricidas, en tantos problemas que hay un día entre los políticos, las naciones, luchas, las guerras. Si entendieran que el amor de Dios lo cubre todo, y que si todos nos amáramos como Dios dice que debemos amarnos, no habría tantos conflictos, no habría tantas luchas, tantas guerras. Incluso dentro de la Iglesia hay luchas y conflictos. Y eso es lamentable porque nosotros tenemos que ser ejemplo para la humanidad, ejemplo para la gente que no conoce a Cristo todavía. Deben conocerlo a través de nuestro testimonio y nuestra predicación de la palabra. Él nos habla a todos, nos llama a todos a aceptar a Jesucristo, pero solamente se convierten en hijos. Hoy los micros no van. Vamos a ver si Bien, como he dicho, Él nos llama a todos a aceptar a su Hijo Jesucristo, pero nosotros decidimos aceptarlo o no. El amor de Dios ha sido, es y será siempre una realidad para todos aquellos que hemos sido llamados para formar parte de su familia. La naturaleza y la esencia de Dios es el amor, y ese amor va dirigido y está disponible para todo el mundo. Pero para los cristianos, para los creyentes, para aquellos que formamos parte de su familia, lo experimentamos de una manera distinta, especial y diferente a aquellos que no creen ni le siguen. Dios ama a la humanidad, pero claro, la gente que no le conoce, que no le sigue, que no le acepta, que lo niega su existencia, pues no experimentan el amor de Dios. Dios los ama. Pero los que realmente experimentamos el amor de Dios somos aquellos que hemos respondido a ese llamado de aceptar a Jesucristo. Y Dios nos ama a su iglesia de una manera diferente. Creo que comentamos algo la semana pasada sobre esto, pero hoy quiero profundizar en el tema porque es algo
muy bonito entender cómo Dios ama a la humanidad, pero en especial ama a su familia. Eso es fácil de entender. Nosotros amamos más a nuestra propia familia que a nuestros vecinos, ¿verdad? Pues con Dios ocurre lo mismo. Tú puedes amar a tus vecinos, tú puedes amar, yo que sé, a tus amistades, a tus compañeros de trabajo, pero a tus hijos, a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, lo amas de distinta manera, a tus padres. Pues lo mismo ocurre con Dios. Dios nos ama a sus hijos, a su familia, de una manera diferente. En Juan capítulo 1, versículos del 1 al 5, el apóstol Juan dice: antes de que todo comenzara, ya existía aquel que es la palabra. O sea, ya existía Jesucristo, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad. La palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios mismo. Esto los testigos de Jehová han tergiversado este versículo. No dice lo mismo, habla de un Dios menor, que el Hijo no es Dios, Jesucristo no es Dios, pero aquí está bien claro, dice, antes de que todo comenzara ya existía la palabra, y la palabra es Jesucristo, el Verbo hecho carne. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios mismo. Cuando Dios creó todas las cosas, allí estaba la palabra. Recordemos que en Génesis, cuando Dios iba creando todo, iba diciendo, y dijo Dios, hágase la luz. Y dijo Dios, hágase, hágase, y siempre era lo que Dios dijo, la palabra. Entonces todo fue creado por medio de la palabra, y sin la palabra nada se hizo. De la palabra nace la vida, y la palabra es la vida. La palabra de Dios da vida, cambia a las personas, cambia la forma de vivir de las personas. Dejamos de vivir de una manera egoísta, de una manera, digamos, priorizando nuestras cosas por delante de lo demás, incluso por delante de Dios, que eso es idolatría. Pero Dios dice que su palabra es la vida. Y también dice, es también nuestra luz. La luz, hermanos, alumbra en la oscuridad. Sabéis que la oscuridad en la Biblia simboliza la ignorancia en que vive el sistema mundano en que vivimos y que vive de espaldas a Dios, y el pecado. Dice que la luz alumbra la oscuridad. La luz hace patente, la palabra de Dios hace patente donde hay pecado. No se puede disimular, ni podemos negar el pecado a la luz de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios expresa bien claramente lo que es pecado y lo que no es pecado. Y es pecado lo que Dios dice que es pecado, no lo que yo pienso que es pecado. ¿Estáis comprendiendo? Pecado es toda desobediencia a Dios. Pecado es hacer cosas que vayan en contra de su palabra. Pecado es hacer aquello que no le agrada a Dios. Y todo eso lo sabemos los creyentes. El mundo quizá no tenga la capacidad porque no conoce la palabra de Dios, no conoce la luz. Y al no ser revelada la luz a ellos, siguen viviendo en la oscuridad, en la ignorancia de Dios y en el pecado. Y viven como si no existiera Dios y el pecado no tuviera consecuencias. Cuando nosotros sabemos que sí, que Dios existe, que Dios es real, que Dios cambia a las personas. Y también sabemos lo que es el pecado. Y el pecado nos aleja de Dios. Levanta una barrera, un muro de separación entre Dios y los hombres, los seres humanos, pero Jesucristo vino a derribar ese muro. Jesucristo rompió la hostilidad que había entre el ser humano y Dios y dijo, yo soy la solución. Yo he venido, no he venido a condenar al mundo, he venido a que el mundo, las personas que habitan este mundo, sean salvas a través de mí. No hay otro camino al cielo, no hay más salvación que Cristo. Ningún santo que tú creas te puede salvar, porque todos los que han vivido en santidad y han muerto siguen muertos. El único, el primogénito de los muertos fue Jesucristo.
Y un día vamos a resucitar todos, pero hasta que Jesucristo no regrese en su segunda venida, todos estaremos muertos y los que estemos vivos nos iremos con Él. Nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo angelical, donde no existirá ni la carne ni la sangre, pero seremos renacidos a una nueva vida, a la vida en la presencia de Dios, a la vida eterna. Por eso también en Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16, Jesús nos ordena a testificar de Él, que es la luz, a testificar de la palabra de Dios que representa la luz. Dice el versículo 14, vosotros sois la luz de este mundo. O sea, tenéis la palabra de Dios y no la podéis esconder. Una ciudad sentada sobre un monte no se esconde, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, de una mesa, de una mesita, sino sobre el candelero, bien alto, y alumbra a todos los que están en la casa. Y el versículo 16 dice, así, de esta manera, alumbre vuestra luz, la palabra de Dios que tenéis vosotros, delante de las personas, para que vean vuestras buenas obras y entonces glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, de la misma manera que la luz se coloca de una forma que pueda alumbrar toda la casa, nuestra conducta, nuestro testimonio, siguiendo y obedeciendo la palabra de Dios, debe ser una luz que ilumine y muestre cómo se obedece a Dios. Tú no puedes decirle a alguien que obedezca a Dios y tú andas en desobediencia. Si tú estás siendo oscuridad y no luz, no puedes alumbrar a nadie. Si tú vives en ignorancia de Dios, que te acuerdas de Dios como se suele decir cuando truena, cuando hay problemas, pero no te acuerdas de Dios cada mañana al despertar, en cada momento, en cada decisión que debas tomar, debes contar con la sabiduría divina, con la verdad, con la palabra de Dios, para que te vaya bien, no por capricho de Dios, sino para nuestro propio beneficio. Y entonces nosotros, a través de nuestra obediencia a la palabra de Dios, a nuestro buen testimonio, a nuestra predicación de la palabra con nuestra boca, podremos llevar a la gente a que obedezca a Dios y se salve también, no se condene. Y entonces ellos van a ver nuestros buenos hechos, nuestras buenas obras las verán y podrán glorificar también a Dios. Como suelo decir, las buenas obras no nos salvan, pero Dios nos exige que andemos en ellas. ¿Estás comprendiendo? Lo que te salva es la fe en Jesucristo, la fe en creer lo que Jesús hizo en la cruz por ti, en confesarlo con tu boca públicamente, decir yo creo que Jesucristo es el Señor y que murió por mí y que Dios el Padre a través del Espíritu Santo lo resucitó de entre los muertos. Y entonces con esa confesión pública recibes gratis la salvación. Y luego a partir de ahí empiezas a crecer en la familia de Dios como un bebé que nace en una familia normal. Tienes a una familia que te cuida, a tus hermanos, a tus padres espirituales, para que te ayuden a madurar y a crecer. Por eso vuelvo a repetir, las buenas obras no nos salvan, pero Dios exige, nos pide que andemos en ellas. Vuelvo a hacer énfasis con la pregunta, ¿cómo nos ama Dios? Y quiero aclarar que Dios ama. Antes he hecho una pequeña introducción, pero quiero profundizar que Dios ama a sus hijos de una manera diferente. Dios ama a toda la humanidad, pero a sus hijos los ama de una manera especial. Dios ama a todos los seres humanos y nos deja a nosotros la decisión de creer o no creer en Él. O sea, si te condenas no es culpa de Dios, Dios te ha dado un plan de salvación. Es como si vas al médico con una enfermedad, el médico te reconoce, te diagnostica y te manda una medicina y tú no te la tomas, es imposible que haga efecto. Entonces nosotros estamos con la enfermedad del pecado y tenemos la medicina de la palabra de Dios
pero esa medicina debemos aplicarla. Hay quien se dedica a pasear la Biblia, pero no a leerla y menos a aplicarla a su vida. La Biblia no es un libro más. La Biblia es la palabra de Dios, es el verbo hecho carne. Y entonces esa palabra, ese verbo nos da vida. O sea, nos saca de la enfermedad del pecado, nos da fuerzas para vencer el pecado, pero claro, tienes que aplicarla a tu vida. Es imposible que la palabra pueda hacer efecto, aunque la conozcamos. Con conocerla solo no nos salva. Debemos conocer la palabra de Dios y debemos aplicarla para que haga efecto y seamos sanados de la peor enfermedad ocasionada por el pecado. Dios, hermanos, nos ama porque Él desea amarnos y Él decide amarnos y lo hace no por nuestros méritos, sino porque Él es amor. Dios no es que tenga amor, Dios es amor, su esencia es el amor. Y quiero para profundizar en esto volver a repetir el versículo de Juan 3:16 que todo el mundo conoce de memoria, pero que quizá no hayamos estudiado desde la perspectiva que quiero hacerlo hoy. Voy a leerlo, dice, porque de tal manera amó Dios a las personas de este mundo que ha dado, en otra traducción dice que ha regalado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se condene, mas tenga vida eterna. Este es el plan de salvación de Dios. Aquí tenemos claro, según las palabras de Jesús, que Dios ama a toda la humanidad, ¿verdad? Y también tenemos claro que Dios es amor. Esto no tenemos la mínima duda ninguno, ¿verdad? Pero vamos a preguntarnos, ¿Dios ama a la humanidad según este versículo? Rotundamente sí. ¿Nos ama Dios a todos de la misma manera? La respuesta es no. Precisamente es lo que quiere decir Pablo en sus cartas, en la mayoría de sus cartas, y un ejemplo lo tenemos en Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 y 5, que es una carta que va dirigida a los creyentes, no a las personas incrédulas, va dirigida a la Iglesia. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, hago énfasis en amados de Dios y en vuestra elección, porque ese amados de Dios no corresponde a lo que dice Jesús en Juan 3:16, que de tal manera amó Dios a la humanidad. Dios nos ama y nosotros sabemos que Él nos ha elegido, nos ha llamado para que seamos parte de su pueblo, parte de su familia. Y el versículo 5 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros, dice Pablo, vuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino que lo demostró, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, nos comportamos cuando fuimos entre vosotros por amor a vosotros. Tenemos bien claro que tenemos el poder de Dios y que el Espíritu Santo actúa por medio de nosotros por amor y para nuestro propio bien. De la misma manera ama a Dios y a nosotros los que hemos tomado la decisión de seguirle, Dios nos adopta como hijos y nos ama, como he dicho, de una forma especial. Ese amados de Dios que dirige Pablo a la iglesia, a los creyentes, no tendría sentido si nos aferramos a la clase de amor que Jesús nos dice que Dios tiene por la humanidad, que hemos leído en Juan 3:16. El tipo de amor que expresa Pablo es diferente y está dirigido a la iglesia, a aquellos que hemos tomado la decisión de elegir el plan de salvación de Dios, o sea, de elegir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal. Y en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13, Pablo vuelve a hacer hincapié. Dice, pero nosotros debemos, dar gracias siempre a Dios respecto a vosotros, hermanos, y vuelve a repetir, amados de Dios.
No tendría sentido que Pablo repitiera el amados de Dios a la Iglesia, cuando Jesús mismo, que de tal manera amó Dios a la humanidad. Lo que está explicando aquí la Biblia y lo que está aclarando es que Dios, vuelvo a repetir, nos ama a su Iglesia de distintas maneras. Amados de Dios. ¿Estáis comprendiendo, hermanos? Amados por el Señor, de que Dios os ha escogido, os ha llamado desde el principio para salvación. Como he dicho, Dios hace un llamado general a todos para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo mismo dijo, yo soy la verdad, yo soy la única verdad, la verdad auténtica. En cuanto a nosotros los creyentes, no podemos más que estar agradecidos a Dios de poder ser amados por Él de esa forma especial, porque hemos experimentado, el mundo no, nosotros sí, hemos experimentado su amor y la salvación que vino revelada por el Espíritu Santo cuando nos fue predicado el Evangelio de la verdad y creímos. Porque a muchos se les predica el Evangelio, pero no todos creen. Entonces ese amor especial es derramado por Dios hacia nosotros cuando se nos predica el Evangelio y creemos lo que se nos predica. ¿Estáis comprendiendo? Y entonces, al formar parte de su familia, Dios nos ama de forma diferente. Hermanos, Dios nos llamó a salvación cuando nos fue predicado las buenas nuevas del Evangelio. Ahí es donde se produce el llamado. Cuando tú le prediques a alguien del Evangelio de Jesucristo, estás haciendo de parte de Dios, está Dios utilizando a ti para hacerle el llamado a esa persona a la salvación. ¿Estáis comprendiendo? Entonces, la importancia del trabajo de la Iglesia, el trabajo y la obligación que la Iglesia tiene de predicar el Evangelio, de llevar la salvación, de ser voceros de Dios, de transmitir lo que Dios quiere transmitirle a esta sociedad que vive de espaldas a Dios. Y es nuestro deber y nuestra obligación, hermanos. El amor de Dios nos obliga a eso. De ahí la necesidad, hermanos, como digo, de que la palabra de Dios, el mensaje de salvación, sea predicado. Ese es el trabajo y el ministerio de la Iglesia hoy en día. En Mateo capítulo 28, la primera parte del versículo, Jesús nos dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Hacer discípulos. No, si observáis, no dice ir y hacer creyentes, ¿verdad? Porque tú puedes decir que crees, tomar la decisión de creer, pero debes seguir a Cristo, que es lo que es ser discípulo. Ser discípulo es seguir a Cristo aprendiendo las enseñanzas que Cristo tiene para nosotros. O sea, la vida cristiana no es aceptar a Cristo y Dios te salva y ya está, sino tienes que aprender, ser discípulo. Jesucristo estuvo enseñando 3 años y medio a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Con qué propósito? Que aprendieran sus enseñanzas y que las transmitieran a los demás, para que los demás, a través de generación en generación, la fueran transmitiendo y llegara al día de hoy. Gracias a que muchos han llevado a cabo la gran comisión, el gran encargo del Señor, tú y yo podemos ser salvos hoy, ¿verdad? Porque alguien nos habló del Evangelio, alguien nos habló de Cristo, y a ese alguien deberíamos estar agradecidos, porque Dios lo utilizó para que tú hoy puedas decir que eres salvo. ¿Estáis comprendiendo, hermanos, la necesidad de llevar a cabo la gran comisión? Pero claro, la gran comisión conlleva algo que Dios nos exige para hacerlo, que es un llamamiento a una vida santa. Hemos leído, ¿verdad? La Iglesia tiene un llamado a vivir en santidad. Y la Iglesia debe predicar el Evangelio cuando viva en santidad. Si tú no vives en santidad, si tú no vives alejado del pecado o alejada del pecado, si no vives en obediencia a la palabra de Dios, si solamente te limitas a venir los domingos a escuchar la palabra de Dios y no llevas a cabo la gran comisión,
de dar testimonio con tu vida y de predicar con tu boca el Evangelio de salvación a otras personas para que puedan ser salvas, hay un problema en tu vida. Hay un problema serio. Porque Santiago dice que no debemos ser simplemente oidores. Hay personas que oyen y escuchan sermón tras sermón tras sermón. Hasta muchas veces me llegan y me dicen: pastor, ¿usted repitió esto 2 veces? Digo, pues muy bien, a ver si lo entiendes. Voy a seguir repitiéndolo a ver si te das cuenta y cambias de vida. Porque a veces la gente está pendiente de lo que se predica, del posible fallo, del error que pueda tener el que trae el mensaje. Pastor, que no era primera de Timoteo, era segunda. Digo, muy bien. Qué preocupación estamos por los errores del pastor, ¿verdad? Y en cambio no vemos el error que hay en nuestra vida, que es el primero que debemos arreglar, para que obedezcamos la palabra de Dios, podamos predicar el Evangelio al vivir en santidad. Y entonces Jesús nos vuelve a decir: id es un mandato, es un mandamiento, y haced, son 2 verbos que están en imperativo, o sea que es una orden. Discípulos a todas las naciones. Esto no quiere decir que te vayas ahora al Congo belga o a la Siberia o a Arabia Saudí, porque dice que hay que predicar en todas las naciones. Tenemos que empezar con nuestro Jerusalén y ir ampliando el círculo. Tu Jerusalén es tu familia primero, si no crees. Luego están tus vecinos, tus compañeros de trabajo. ¿Estáis comprendiendo? Y ir ampliando el círculo. Y si Dios te manda al África, pues allá que vas. Pero no tomes al pie de la letra las cosas, porque todas hay que leerlas en el contexto en el cual se escriben. Aquí Jesús está diciendo que tenemos que hacer discípulos a todo aquel que se nos ponga por delante, que tengamos oportunidad de hablarle de Cristo. El mandamiento es, por tanto, id y predicar el mensaje de salvación, las buenas nuevas de salvación a todas las personas que nos rodean. Y en 1 Corintios capítulo 1, versículos 21, Pablo hace la siguiente declaración: pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo, las personas de este mundo, no conoció a Dios mediante la sabiduría humana. En cambio, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. En otras palabras, Dios es tan sabio que no permitió que la gente de este mundo le conociera mediante el conocimiento humano. En lugar de eso, decidió salvar a los que creyeran en el mensaje que predicamos y que anunciamos y que debemos testificar, aunque para muchos este mensaje parezca una locura. ¿Quién no te ha dicho alguna vez: tú estás loco? ¿Verdad? Porque has intentado predicarle el Evangelio. Nos dicen que estamos locos y yo digo: bendita locura, ¿verdad? Muchos, cuando se les predica el Evangelio, lo ven como algo de locos. Porque no comprenden, no entienden, no llegan a valorar lo que significa el amor de Dios y lo que Dios hizo por el ser humano. No logran entenderlo, por eso aquellos que lo entienden y se lo quieren transmitir, los toman o nos toman por locos, ¿verdad? Pero vuelvo a repetir, es una bendita locura que nos tomen por locos por predicar el mensaje de salvación, ¿verdad? Dios ama, hermanos, a todos los seres humanos y deja la decisión de creer o no creer en Él. Él deja que tú creas o no creas, que tomes la decisión. Él no va a forzar tu voluntad. El diablo sí lo va a intentar, el diablo sí quiere forzar tu voluntad, cambiar tu voluntad. Pero Dios no, Dios te dice qué debes hacer. Dios te muestra en su palabra el camino que debes seguir. Pero de ti depende, solamente de ti, porque Dios nos concede el libre albedrío, que se llama, la libertad para decidir. A veces oímos a las personas que no creen, y a muchos creyentes también,
¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios permite la guerra? ¿Por qué Dios permite que mueran niños en las guerras? Que es la mayor injusticia que hay hoy en día, las guerras, matar. La guerra trae destrucción, muerte, dolor. Dios no permite eso, Dios también llora por eso. Pero le ha dado al hombre, al ser humano, la libertad de hacer el bien o de hacer el mal. A veces se hace el mal por ambición, por ansias de poder, por querer tener más y más, por pensar que son eternos y que no van a morir nunca. Parece ser que este Putin que ha organizado esta guerra de Rusia con Ucrania, parece ser que tiene un cáncer, o sea que no le queda mucha vida tampoco, pero ahí está aferrado al poder, ahí está aferrado a querer ganar la guerra matando a gente inocente. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que hagamos el bien. La única manera de vencer el mal es con el bien. La única manera de luchar contra las personas que te hacen daño es haciéndoles el bien a ellos. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Orar por vuestros enemigos, por aquellos que os calumnian, por aquellos que os persiguen, pedirle a Dios que los perdone. Y entonces, ¿qué ocurrirá cuando ellos se den cuenta de que te están haciendo daño y tú les devuelves un bien? La Biblia dice que se pondrán rojos como un tomate. No lo dice así exactamente, dice ascuas de fuego acumulará sobre su cabeza. ¿Qué quiere decir? Se les caerá la cara de vergüenza. Pero a veces, lamentablemente, lo que hacemos es reaccionar de la misma manera que reaccionan ellos. Y mal por mal se multiplica el mal. La única manera de vencer el mal es contrarrestándolo, haciendo el bien. ¿Estáis comprendiendo? Dios nos ama. Familia, iglesia, Dios nos ama con un amor especial. Pero ese amor nos compromete. Ese amor nos constriñe, dice la Biblia, que es el tema que vamos a tocar la semana que viene. El amor de Dios nos crea un compromiso a los verdaderos creyentes, nos obliga a amar de la misma manera que Dios nos ama, nos obliga a seguir las enseñanzas de Cristo, nos obliga a ser discípulos de Cristo. El que quiera ser su discípulo debe seguir sus pisadas, debe seguir el camino que siguió Cristo. Y os recuerdo que el camino de Cristo fue hacia la cruz. Muchos predican un evangelio sin cruz. Muchos predican un evangelio de la gran prosperidad, que todo para de sufrir, nada te va a ir mal. Y en cambio no reconocen el camino de Cristo, que significa llevar tu cruz cada día para crucificar tu egoísmo, tu soberbia, tu ambición. Eso significa coger la cruz cada día. La religión ha enseñado que llevar la cruz es llevar una enfermedad o una desgracia que te ocurra, pero nada más lejos de la realidad. Lo que Jesús quiso decir cuando dijo, el que quiera seguirme debe coger su cruz cada día. Quiere decir, debes crucificar tu ego cada día, tu egoísmo, tu egocentrismo, egolatría, que es la idolatría del ego, ponernos a nosotros incluso por delante de Dios. Al egoísmo en la Biblia se le llama también egolatría. Lo mismo que la idolatría es anteponer cualquier cosa por delante de Dios, la egolatría es ponernos nosotros, nuestro yo, por delante de Dios. Bien, pues lo vamos a dejar aquí.
y seguiremos la semana que viene con el tema que os he anunciado. El amor de Dios nos compromete, el amor de Dios nos obliga, el amor de Dios reclama, exige algo por nuestra parte, y esa exigencia está basada en el amor de Dios. Nosotros no merecemos el amor de Dios, nadie merece el amor de Dios, pero en cambio Dios nos ama, aunque no lo merezcamos. Y eso, cuando lo entendemos, lo comprendemos y llegamos a saber la grandeza de ese amor, eso debe comprometernos. Amén. Bien, pues, que el Señor les bendiga y seguiremos, como he dicho, la semana que viene.